Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro Sport, al canal de YouTube. Hoy vamos con el análisis del Getafe Villarreal. Villarreal y Getafe empataron a 0 en un partido que mereció ese 0-0. Un partido aburrido para el espectador neutral por parte de los dos equipos, ninguno de los dos se salva de la quema. El Villarreal, por un lado, porque no propuso ofensivamente, es decir, quiso tener el balón, quiso tener la posesión, pero no quiso tampoco atacar en exceso. Tuvo un ritmo de circulación muy lento, mucho pase horizontal. No le dio velocidad a la circulación como para intentar penetrar en el bloque defensivo del Getafe. Que esa fue el planteamiento del Getafe. Se plantó en bloque medio, en el centro del campo, bien recogiditos, para evitar que el Villarreal avanzase. Esto permitió que en la primera parte el Getafe fuese más dominador. En la primera parte los azulones se hicieron con la posesión en muchos tramos del partido, evitaron que el Villarreal avanzase. El primer tiro del Villarreal no llegó hasta el minuto 30 y lo tuvo que llevar Alfonso Pedraza, lateral izquierdo, y fue un tiro lejano que fue directamente a las manos de David Soria. Y por eso no fue hasta la segunda parte que el Villarreal empezó a dominar un poco más el encuentro. El Getafe empezó a notar el cansancio físico, estamos a principio de temporada, hicieron un esfuerzo físico muy grande, y el Villarreal poco a poco empezó a dominar, empezó a sentarse en el área rival, pero sin dejar de temer a los contraataques del Getafe. Esto, unido a la velocidad de circulación lenta del Villarreal, impidió que los groguets pudiesen de alguna forma penetrar en la portería de David Soria. De hecho, en el final sí que es verdad que hubo un penalti un tanto polémico, que fue pitado en primera instancia, que el VAR después anuló, y que ya sirvió el debate con los penaltis después de la famosa reunión de los árbitros, ya para el resto de la temporada. A continuación vamos ya con las alineaciones del partido entre Villarreal y Getafe. El Villarreal salió con un 11 más bien de gala. En portería, Jero Rulli dio la solidez que le caracteriza, solo tuvo que intervenir 2 veces. En el lateral izquierdo, Alfonso Pedraza sigue sin competencia, así que siguen jugándolo todo. Pau Torres y Raúl Albiol, la defensa de centrales titular. En Liga lo están jugando todo, en Conference League sí que es verdad que están rotando más con Cuenca y con Mandi. En el lateral derecho Juan Foyt, que suele ser un lateral muy sólido, insuperable, y que sufrió bastante hasta la lesión. De hecho, Borja Mayoral le ganó muchas veces la espalda, sabiendo que es un defensor que tiende a ir hacia adelante, tiende a morder al poseedor, y ahí con desmarques de ruptura Mayoral le hizo sufrir. Por delante, Giovanni Lo Celso fue titular por tercera ocasión consecutiva. A su lado el doble pivote de toda la vida, Dani Parejo dando más toque, más elaboración, y Etienne Capú defendiendo, sacrificándose físicamente, aunque sin desdeñar el toque y la conducción de balón. Y a su derecha Jeremy Pino le ganó una vez más la partida a Samu Chukwueze, en gran medida porque es capaz de introducir sus regates dentro del circuito asociativo del equipo. Sus regates no son para finalizar jugadas siempre, y por su capacidad para sacrificarse defensivamente, que veremos más tarde el Villarreal necesitó. Arriba, José Luis Morales le ganó la partida a Nicolas Jackson. Sí que es verdad que hasta ahora Nicolas Jackson había sido titular contra Valladolid y contra el Atlético de Madrid, mientras que Morales había sido titular contra el Split en Conference. Pero en esta ocasión el exdelantero del Levante le ganó la partida al canterano, y la verdad es que tuvo una actuación más bien discreta, muy sacrificada defensivamente, pero tampoco digamos que Morales ha rendido mejor en el Villarreal como revulsivo y en partidos menores de europeos que como titular. Y a su lado Gerard Moreno, que no está teniendo el mejor inicio de temporada, pero como un delantero letal que es, más bien media punta que delantero, pero bueno, sí, jugador atacante letal que es, siempre tiene peligro. Enfrente el Getafe planteó un 4-4-2 asimétrico también, pero con los roles cambiados, digamos. Intentó anular el juego del Villarreal con un sistema espejo. En portería, David Soria fue un muro, paró todo lo que tuvo. En gran parte el empate a 0 se debe a él, porque sí que es verdad que en la segunda parte sobre todo, y alguna que otra en la primera, recuerdo un disparo de Gerard Moreno que fue a la escuadra, la verdad es que tuvo que intervenir. De hecho, para mí fue el mejor jugador del partido, David Soria. En defensa estuvo un tal Gastón, un nuevo fichaje del Getafe, que cerró como tercer central de una forma similar a lo que lo hace Foyt, por eso del sistema espejo, porque los roles del izquierdo era el rol que tenía enfrente el derecho del Villarreal. A su lado, Gené actuó como central izquierdo y Domingos Duarte como central derecho. Gené era el eje de esa defensa de 3 que planteaba el Getafe para atacar, y Domingos Duarte el central derecho.
Como carrilero barra lateral derecho teníamos a Juan Iglesias, que tuvo un rol muy similar al de Pedraza, de proyectándose por la banda. Sí que es verdad que nunca llegó a línea de fondo para poner los centros, es un lateral que se precipita mucho en este sentido, y de esa suerte tuvo el Villarreal, porque sí que es verdad que Pau Torres y Raúl Albiol estuvieron muy sólidos, sacando balones por arriba. En el centro del campo, Portu fue un puñal, hizo sufrir muchísimo a Jeremy Pino, que fue el encargado de defenderlo. A su lado, Seoane y Arambarri formaban el doble pivote, alternando los dos una doble altura. Uno venía más a recibir como pivote, otro se adelantaba más como interior, porque al otro lado estaba Carles Aleñá, que partía como interior derecho, pero muchas veces se metía por dentro para formar un centrocampo de 3 que generase superioridades contra el doble pivote planteado por Dani Parejo y Etienne Capú. Arriba, Enes Unal y Borja Mayoral con dos roles muy diferenciados. Enes Unal se pegó a Pau Torres para fijarlo, para tratar de pelear con él, sin mucho éxito. Y Borja Mayoral sí que fue un delantero más móvil, más bien un media punta, segundo delantero, que se movió por todo el frente de ataque buscando intervenir, recibir balón, combinar. Y sí que hizo sufrir mucho a Juan Foyth con eso, con sus caídas a su espalda. En definitiva, estas son las alineaciones de ambos equipos. El Villarreal un 11 muy titular, el Getafe un 11 espejo, que se anularon entre sí y hicieron que el partido acabase con un 0-0. Ahora vamos con la que para mí fue la principal clave del encuentro, la salida del balón del Villarreal. El Villarreal lo que suele hacer en sus partidos es plantear una salida con 3 jugadores, Juan Foyth en la derecha, Raúl Albiol en el centro y Pau Torres en la izquierda, para atraer la presión rival, absorberla, generar espacios detrás de la primera línea de presión y poder darle el balón, cedérselo a Dani Parejo y Etienne Capú para que estos sean los que conecten con los que se colocan en zona de media punta, el delantero derecho, en este caso Gerard Moreno, y el interior izquierdo, en este caso Giovanni Lo Celso. ¿Dónde estuvo la jugada de Quique Sánchez Flores? En no presionar. No presionar a los centrales. Pau Torres, Raúl Albiol y Juan Foyth no recibieron ni una sola falta. El único que intentó un regate fue Juan Foyth y no le salió. 0 de 1 en regates. Fueron los jugadores que más toques dieron, más de 1 por minuto. Y los que más pases dieron también, tanto cortos como largos. Porque sí que es verdad que ante la imposibilidad de jugar en corto, tanto Pau, que fue el que más pases largos dio con 12, como Albiol, que dio 8, intentaron buscar la profundidad de Jeremy Pino y José Luis Morales, que estiraban el equipo con desmarques de ruptura. La cuestión es que esto impidió que los jugadores atacantes del Villarreal recibieran muchos balones. José Luis Morales fue el jugador que menos balones tocó de todo el encuentro, incluyendo los jugadores suplentes. Y le siguen el otro delantero, Nicolás Jackson, Gerard Moreno y Jeremy Pino, que fue el interior derecho. El interior izquierdo, en cambio, Giovanni Lo Celso, sí que tocó más balones, sí que intervino más, porque se le vio mucho bajando a la base de la jugada, a intervenir, a tratar de descongestionar. Pero sí que es verdad que Lo Celso es un jugador que tiende a sobar mucho la pelota, a ralentizar mucho el juego. Por eso viene bien tenerlo en la zona de medias puntas, porque es una zona donde con su habilidad para regatear, para dar el último pase, hace mucho daño al rival. Pero en la fase de construcción ralentiza mucho el juego, y eso es lo que le pasó al Villarreal. El Villarreal tocaba muy lento, muy despacio, que no es culpa de Lo Celso al final. El Villarreal no pudo conectar con Parejo y con Capú, y eso fue un lastre para su juego. Pero sí que es verdad que la intervención de Lo Celso en esta zona del campo tampoco benefició en sobremedida al Villarreal. Y es que el Villarreal, cuando pudo intentar salir, tuvo que hacerlo por la izquierda. Pedraza fue el jugador que más balones perdió, es decir, el que más se atrevió, y el que más veces disparó a puerta, es decir, 2 disparos a puerta. De hecho, el primer disparo del Villarreal fue suyo. En el minuto 30 apareció por sorpresa por el lado izquierdo y conectó un disparo lejano que fue a las manos de David Soria. Pau Torres, por otro lado, fue otro de los jugadores que más balones perdió, siendo central. Eso habla de su atrevimiento, de que intentó hacer progresar el equipo, no podía conectar con los centrocampistas, pues avanzar él. Tampoco lo consiguió, y en gran medida esto se debe a que el bloque defensivo del Getafe era muy sólido, impedía mucho conectar a los centrales. En definitiva, el Getafe lo que sí que estuvo fue más intenso. El Villarreal solo ganó el 42% de los duelos, y de hecho los 7 jugadores que más duelos en el suelo participaron no llegan a superar el 50% de éxito. Esto es una tasa muy baja para un equipo que
plantea al llegar a una zona Champions. Tienes que meterle más intensidad a los duelos, tienes que jugar más físico. El Villarreal, como os digo, iba demasiado calmado. Aún así, el Getafe tampoco planteó demasiados problemas a nivel defensivo al Villarreal. Solo un disparo bloqueado por parte de los defensores grogués, que lo bloqueó Pau Torres, y solo 2 atajadas de Gerruri. Sí que es verdad que fueron desde dentro del área, pero solo fueron 2 intervenciones. Para un portero no es demasiado trabajo. Vamos ahora con la segunda clave del encuentro, que es el partido de Juan Foyth. Juan Foyth, como os he dicho en las alineaciones, no estuvo bien. Es el mejor lateral derecho de la liga, de la competición, en mi humilde opinión, pero no tuvo el mejor partido contra el Getafe. Solo ganó un 20% de los duelos en el suelo que tuvo. Y el único regate que intentó lo falló. Encima se marchó lesionado, es decir, tuvimos una hora de Juan Foyth y ahora parece que tendremos entre 8 y 10 semanas de baja. Se especula con que pueda forzar para llegar al Mundial, pero la realidad es que vamos a tener que tirar de Kiko Femenía por gran parte de la primera vuelta. ¿Eso es un problema? Pues viendo sucedido contra el Getafe, no. Porque Kiko Femenía fue el jugador que más toques por 90 minutos dio. Dio 95 toques si hacemos la media a 90 minutos con la media hora que jugó. En 32 minutos que jugó, dio 34 toques. Y no solo eso, porque al final eso dices, bueno, tuvo mucha participación en el lateral derecho. Bien, no, la cuestión es que con esa participación dio 27 pases. El 100% de los pases que dio, cortos, los completó. Después intentó un pase largo y lo falló, pero participó mucho, dio muchos pases y los acertó todos en cortos. Pues solo falló un pase, el pase largo. Eso habla de un lateral que participa mucho en el juego, lo vimos aparecer en zona de 3 centrales para iniciar como tercer central, como decía Foyth, también proyectarse mientras Capú se colocaba en su posición para dar salida del balón. Pero bueno, tener un jugador que participa tanto, que no tiene miedo, puede darte muchas cosas, te da muchas variantes para alternar nuevos sistemas de juego que sorprenden un poco al rival, porque si no te puede pasar lo que te pasó contra el Getafe, que Quique Sánchez Flores ya sabe cómo juegas y sabe anularte. La siguiente clave del encuentro para mí estuvo en el interior derecho. Samu Chukwueze entró en el minuto 32 y se cascó un señor partidazo. En 32 minutos dio una exhibición. Sí que es verdad que tuvo detrás un jugador con mucha participación que le habilitó mucho, pero es que Samu Chukwueze fue el jugador junto a Gerard Moreno que más veces disparó. 2 veces. El que más regates intentó junto a Giovanni Lo Celso. 2 de 2. El quinto jugador que más toques dio saliendo como suplente. Más toques dio por 90 minutos saliendo como suplente y siendo jugador de parcela ofensiva, que, como estamos diciendo, en la base de la jugada se tocó mucho el balón, pero arriba los jugadores tocaron muy pocos. Pues Samu Chukwueze consiguió hundir al Getafe y consiguió hacer avanzar al Villarreal. Y suya es en gran medida la causa de que el Villarreal en la segunda parte pudiese asentarse sobre el área de David Soria. La otra cara de la moneda la tuvo Jeremy Pino. Jeremy Pino ofensivamente no tuvo un partido bueno, las cosas como son. Como hemos dicho, el cuarto jugador por la cola que menos toques dio por 90 minutos. Solo 2 regates intentados, pero es que tuvo un hueso con Portu. Emery le gusta mucho Jeremy Pino porque lo ve muchas veces como un carrilero. Muchas veces cuando sobre todo lo atacan con 3 detrás y 2 carrileros, tiende a centrar un poquito a Juan Foyth para colocar a Jeremy a su lado. En este caso tuvo que vérselas con Cristian Portu, y la verdad es que solventó la boleta muy bien. Fue el jugador que más duelos en el suelo participó, 12, habiendo realizado solo 2 regates. Eso habla de que muchos de los duelos fueron defensivos. Fue el segundo jugador que más duelos aéreos intervino, 3. Fue el tercer jugador que más intercepciones hizo del equipo, el segundo que más entradas hizo, el jugador más regateado y el jugador que más faltas cometió. Esto habla de que el partido de Jeremy Pino fue más propio de un lateral que de un extremo. Pero era lo que tenía que hacer. Jeremy Pino tuvo que participar en la primera parte, donde sí que es verdad que el Getafe estuvo más intenso, el Getafe tuvo más poderío ofensivo, estaba más fresco y Jeremy Pino tuvo que sacrificarse por el equipo. Chapó por el chaval. Y si el mejor del partido fue Samu Chukwueze, el peor fue José Luis Morales. El delantero partía por primera vez como titular en Liga. Había sido titular ya una vez en Conference, el resto de partidos fueron para Nicolas Jackson, pero Unai Emery le daba una oportunidad.
En esta ocasión la verdad es que el delantero del Levante, no rindió, las cosas como son. Tuvo un partido muy difícil porque, como hemos dicho, los delanteros estuvieron muy aislados y ya de por sí el delantero izquierdo del Villarreal, que suele ser la referencia ofensiva, no es un jugador que toque muchos balones, pero es que si lo comparas con su suplente, que fue Nicolas Jackson, Morales solo tuvo un duelo y lo perdió, y Nicolas Jackson tuvo 4, que ya estamos hablando de que un jugador en media hora tuvo 4 veces más duelos, se peleó mucho más con los centrales, porque es que es verdad que Nicolas Jackson, puedes ver un artículo en nuestro Sport que hablamos de que es un delantero muy trabajador. Nicolas Jackson participó en 4 y al menos ganó 1. No es mucho, pero ya es más que el delantero valenciano. Sí que es verdad, todo se ha dicho, que tanto Morales como Jeremy, que no se ha hablado muy bien de ellos en este análisis, tuvieron un partido muy difícil, pero consiguieron estirar el equipo con sus desmarques, no fueron muy fructuosos, pero no se puede decir que no lo intentaron. Pero las cosas como son. La participación de Morales fue paupérrima y esto ya entronca con el debate del 9. Se está hablando de que en este mercado de fichajes se puede traer un lateral izquierdo para competir con Pedraza y un cuarto delantero, porque pensemos que ya tenemos a Arnau Danjuma, a Nicolás Jackson y a José Luis Morales, más Gerard Moreno, que es indiscutible en el delantero derecho, y con él rotarán Trigueros, rotarán los Lo Celso, rotarán los Alex Baena. Ahí Emery no va a poner un delantero puro, porque lo que necesita es un media punta. Entonces, ahora que la opción Cavani ya ha acabado en Valencia, se está hablando de Umar Sadik. 20 millones pide el Almería, más otros 10 en variables. Una cantidad considerable, teniendo en cuenta la economía del Villarreal, que está muy bien, muy saneada, pero sigue siendo un equipo mediano, pequeño, no es un grande como el Real Madrid o como el Barcelona, por un cuarto delantero. Es decir, ya tienes 3 delanteros, tienes un delantero de la cantera que está rindiendo muy bien, tienes un delantero que el año pasado tenía un rendimiento espectacular, como fue Arnau Danjuma, si bien es cierto que tuvo sus sombras a nivel extradeportivo, y tienes a José Luis Morales que, vale, como titular este partido no ha ido bien, pero siempre que ha salido como suplente, siempre que te ha jugado en Conference, un partido, pero bueno, te ha dado el nivel. ¿Realmente necesitas 4 delanteros para una posición? Bueno, dejadnos vuestra opinión en comentarios. Y nosotros nos despedimos ya, esperemos que os haya gustado este análisis, primer análisis del Villarreal. Dadme feedback, qué cambiaríais, qué nos gusta, qué os gusta más. Y nos vemos en el próximo partido.